para que puedan verificar alguna cosa que haya quedado por ahí no tan clara. Entonces ese es el objetivo de las grabaciones. ¿Me confirman porfa si me están escuchando bien? Si están viendo mi Sí, presentación. profe. Listo, Fairy, gracias. Lassie, gracias. Gabriela, gracias. Listo, entonces vamos a continuar. Vamos a continuar eh, con lo que dejamos la vez pasada. Vamos a hacer un pequeño repaso ahí de lo que hablamos la sesión anterior. Cuestión de 5 minuticos. Después vamos a mirar un ejercicio. Vamos a hacer ese ejercicio de dos maneras. Una, de una forma teórica, es decir, aplicando los conceptos. Y luego vamos a utilizar un software para verificar que esa respuesta sea correcta. ¿Listo? Entonces, como siempre, recalcando que el tema de la electricidad es un tema, es un fenómeno físico, entonces es un tema muy conceptual. Si nosotros entendemos el concepto, vamos a entender muchísimo más fácil toda la parte técnica, es decir, la parte práctica donde usted ya pues va a ir a conectar, va a ir eh, a solucionar un problema, a, a identificar una falla. Ese es uno de los objetivos del curso. El objetivo principal del curso es que nosotros entendamos los parámetros básicos de la electricidad. ¿Cuáles son los parámetros básicos de la electricidad? Siempre pues los vamos a recalcar en nuestras sesiones, en este curso, en estas 9 sesiones. Los parámetros básicos pues son la corriente, la tensión, la potencia eh, y la energía. Si nosotros entendemos bien esos conceptos, pues vamos a entender muchas cosas relacionadas con la electricidad. El curso es pues un curso básico, entonces no podemos tampoco exceder el alcance, pero si nosotros entendemos esos cuatro conceptos, esos cuatro parámetros, eh, es más que suficiente. Listo, entonces vamos a iniciar. Entonces, lo que les estaba diciendo, repasaremos los conceptos básicos de la electricidad para utilizarlos posteriormente en instalaciones eléctricas residenciales e industriales. Es de vital importancia tenerlos claros los fundamentos tales como la corriente, la tensión, la resistencia y la potencia para poder interpretar de manera correcta las normas, los planos y los diagramas unifilares. Em, Ha pasado que personas que pues ya han pasado por alguna formación ya formal de técnico, tecnólogo, de ingeniería, em, pues cuando se someten de pronto a la parte de ir a conectar algún equipo, de ir a hacer un análisis, un cuadro de carga, em, por ejemplo, el análisis de fallas, cometen de pronto errores conceptuales. Entonces, que de pronto están acostumbrados a conectar una cosa ya de una manera muy repetitiva, de una manera muy automatizada, y el día que pues les cambien esa manera de hacer las cosas, pues ya no lo pueden solucionar por lo mismo que estamos hablando. Entonces, hay algo claro acá, que es el tema del concepto. Si usted entiende bien el concepto, pues puede solucionar lo que se le proponga. Si es un diseño nuevo, si es una instalación ya que lleve años, que usted necesite modificarla, si usted entiende el concepto, pues va a ser muchísimo más fácil entenderlo. Lo mismo cuando usted tenga que ir a mirar una norma, cuando usted tenga que ir a mirar un plano, un diagrama unifilar, cuando necesite hacer algo nuevo, corregirlo, pues si usted tiene el concepto claro, va a ser muchísimo más sencillo que usted solucione esa falla. Listo. Entonces vamos a mirar acá en la primera sesión.
Nosotros analizamos, miramos de diferentes puntos de vista cómo era que funcionaba la corriente. Vimos los diferentes tipos de materiales, los materiales conductores, semiconductores, aislantes. Entendimos que la corriente eléctrica es un flujo de electrones a través de un material. Vimos los diferentes tipos de materiales, los metales, los aislantes, como el caucho, la madera. Vimos también los semiconductores. Entendimos ahí a grosso modo cómo es que se comporta ese flujo de corriente a través de cada uno de estos materiales. Vimos también cómo era que se fabricaban estos elementos, los transistores, todas estas memorias, pastillas, tarjetas. Vimos que en su mayoría eran fabricadas acá en esta parte geográfica que es en Estados Unidos, en la costa oeste, que sacaban todo ese material acá de la arena. Eh, Creo que quedamos ahí en esa diapositiva. Entonces, listo. Ya tenemos nosotros en mente de qué se trata la corriente eléctrica, que es uno de de los parámetros importantes que nosotros tenemos que tener bien claros y no confundirlos con los demás. Entonces tenemos el segundo parámetro, que es el parámetro de la tensión. Entonces, ¿qué vamos a entender nosotros como tensión? Tensión pues tiene varios sinónimos. Uno de ellos pues es el voltaje. Es una traducción de una palabra del inglés que es voltage. Entonces también es conocido, pero pues nosotros acá en Colombia utilizamos más ya en la parte técnica, en la parte, llamarlo de alguna manera, en la parte más formal, la palabra tensión, el término tensión. Sin embargo, pues si ustedes dicen voltaje o escuchan voltaje, pues está bien. También, si en algún momento escuchan diferencia de potencial, también es un concepto, un término, un concepto también que se refiere a lo mismo. Tensión, diferencia de potencial o voltaje, estamos hablando del mismo concepto. ¿Qué vamos a entender nosotros por tensión? Tenemos que, o sea, es más fácil entender el concepto que ya ir a mirar ahorita las ecuaciones, pero si usted tiene claro qué es lo que está haciendo físicamente, qué es lo que está sucediendo físicamente, pues va a ser muchísimo más fácil resolver ya los ejercicios. Nosotros entendemos por tensión el trabajo por unidad de carga que hace alguien. ¿Quién va a ser ese alguien? En este curso, como está diseñado para la corriente continua, van a ser estas baterías. Las baterías son las que hacen el trabajo de empujar estos electrones. Entonces, los electrones están en movimiento. La vez pasada eso lo dejamos claro. Pero ¿quién empuja esos electrones? Esos electrones los empuja alguien. ¿Quién es ese alguien? La batería. La batería almacena energía química. Estas baterías son de plomo. Entonces esas baterías tienen una reacción química y producen un trabajo por unidad de carga. Es decir, empujan al electrón. Entonces acá en este dibujo, este señor está empujando al electrón y hay algo que impide ese movimiento. ¿Quién impide el movimiento? Pues el material. Si el material es metal, pues la resistencia o ese impedimento va a ser muchísimo menor. Si el material es aislante, pues ese electrón va a ser muchísimo más difícil de moverlo. Si el material es semiconductor, pues va a estar en un término medio. Entonces, creo que este dibujo es bastante elocuente para nosotros entender el concepto de tensión. Es un concepto, es un fenómeno físico, no es una fórmula, no es algo que esté escrito ahí como una receta, ¿no? Es un concepto y que si nosotros lo entendemos, pues es más sencillo todo, eh, porque estamos construyendo unas buenas bases de conocimiento para seguir avanzando. Listo, esa es la tensión. La tensión nosotros la vamos a medir en voltios. Entonces, siempre nosotros hemos escuchado la alta tensión, la baja tensión, la media tensión.
Estamos hablando de voltajes de, por ejemplo, en la casa de 120 voltios, de 220 voltios. A nivel industrial hablamos de 11.400, de 440. A nivel de distribución hablamos de 13.200. A nivel de alta tensión hablamos de 200, 200 kilovoltios o 200.000 voltios, 500.000 voltios. ¿Sí? Estamos midiendo en voltios. No es que alguien vaya y diga, no, es que esa línea de alta tensión es de 13.200 amperios. Eso ya no, eso lo tenemos que tener bien claro, no ir a confundir. O 13.200 ohmios, o 13.200 vatios. No, ya sabemos que la tensión se mide en voltios. Eso tengámoslo bien claro. ¿Listo? Em, ¿Esto por qué se los digo? Porque si usted va a leer, cuando usted vaya a leer el manual de algún equipo para conectarlo y le diga, conéctelo a 220 volts, bueno, usted ya sabe de qué le están hablando. Cuando vaya y mire el RETIE, en el RETIE le van a hablar en ese lenguaje, usted tiene que pues saber de qué le están hablando. Es por eso. Listo, entonces tenemos acá en la parte inferior izquierda dos símbolos. Los dos van a significar lo mismo. Esto es una fuente de corriente directa. ¿Qué es una fuente de corriente directa? Las pilas y las baterías. Las baterías son de plomo, las más avanzadas son de litio, la que usted utiliza, por ejemplo, en el computador, en el celular, esas son baterías de litio. Esas son de plomo. Esta es la que usted utiliza en el carro o en la moto. Estas son baterías de litio. Acá tenemos otra fuente de tensión, pero esta es una fuente de tensión que alterna. Entonces no la nombramos acá porque sabemos que existe, pero no vamos a entrar en detalle con eso. Estamos trabajando es con las baterías. Entonces acá tenemos dos símbolos. Los dos son válidos. Ya vamos a ver ahorita dónde los vamos a utilizar. Entonces para que lo tengamos ahí en mente. Listo. Otro parámetro de la electricidad es el tema de la resistencia. Entonces lo que estábamos hablando acá. Este diagrama y este diagrama son el mismo. Entonces la pila empuja al electrón, que es esta esfera azul. Estas son, está representando el electrón. La pila lo empuja y la resistencia es lo que hace que no se muevan con libertad. ¿Listo? Entonces lo que hablamos la vez pasada, estos son modelos para nosotros entender, modelos muy básicos, muy sencillos, pero muy funcionales, porque uno pues ya tiene en la cabeza algo, teniendo también en mente que no es que suceda así exactamente, porque sabemos que los eventos atómicos y subatómicos no son así pues tan sencillos, pero para nosotros como electricistas muchos años han funcionado así y siguen funcionando si lo entendemos de esa manera. Pero hay que tener en mente que hay modelos muchísimo más avanzados. Listo. ¿Cuál es la unidad de medida de la resistencia? La unidad de medida de la resistencia es el ohmio, en honor a este señor, a Ohm. Entonces esta letra se llama omega, es del alfabeto griego. Pues también para que revisen el alfabeto griego, muy utilizado no solamente en la ingeniería eléctrica, sino también en todo tipo de ciencias y ingenierías. Acá en la parte inferior izquierda tenemos el símbolo. Entonces, el símbolo que usted se va a encontrar en los software, en los simuladores, en las etiquetas, en las normas, usualmente son estos de acá abajo. Estos de acá abajo. Acá, este que les estoy señalando es una resistencia física muy utilizada en la parte electrónica. Entonces, también para que la tengamos ahí en mente. Vamos a hacer algunos ejercicios con unas resistencias de estas, entonces más adelante las profundizaremos. Listo, entonces la resistencia la medimos en ohmios. Ohmios. Tengamos eso en mente. Entonces tenemos acá la ley de Ohm. Usted puede tener ahí
tomarle un pantallazo a esto. Hay muchas páginas en internet. A mí me pareció pues chévere esta para las personas que no sean tan expertas en la parte del álgebra. Entonces, eh, es como una ayuda ahí didáctica para usted si le están preguntando la atención, entonces utiliza esta. Si le preguntan la corriente, utiliza esta. Si le preguntan la resistencia, utiliza esta última. Sin embargo, si alguien pues tiene más práctica con el álgebra, solamente va a tener que aprenderse esta que le estoy señalando acá. O sea, lo que quiero decirles es que todo esto es esto mismo, solamente que tratando de explicarlo. Entonces, es más fácil para mí aprenderme solo una ecuación y saber despejarla. Obviamente, pues acá la mayoría salimos ya hace rato del colegio. De pronto la profesión que tenemos no involucra tanto estar jugando con estas ecuaciones. Entonces tampoco es ilógico pedirles que pues tengan esto tan fresco. Sin embargo, pues una repasadita, esto es lo que uno ve en séptimo, octavo. Entonces todos en algún momento lo vimos, toca es ir a refrescarlo un poquito. Listo, entonces los que tengan el tiempo de refrescarlo lo hacen, y los que no, pues le toman un pantallazo a esto y miran cómo se utiliza la ley. Listo, el tema de la ley de Watt sucede lo mismo acá, con que usted se aprenda esta, ya el resto es un poco redundante, pero sin embargo ahí lo pueden tener a mano con un pantallazo. Tenemos entonces acá que la potencia es igual a la corriente por la tensión. Entonces eso es algo matemático, es algo que no es tan intuitivo. Lo importante es lo que les decía, es entender el concepto. ¿Qué entendemos nosotros por potencia? Entonces, acá con este diagrama, con esta imagen, usted va a entender muchísimo mejor qué es potencia. Entonces, la potencia nosotros la vamos a medir en vatios o en watts. Entonces, usted la mide en vatios. Entonces, y usted va a poner acá un ejemplo, un bombillo de estos viejos de 100 watts y un bombillo de 60 watts. Estos bombillos pues ya no se utilizan eh, porque provocaban más calor que, que no era su función, sino su función era iluminar y sí iluminaban obviamente, pero calentaban más de lo que iluminaban. Entonces era un gasto de energía. Entonces, ¿qué pasa? Si usted conecta por un momento un bombillo de 100 watts, olvídese que esto está conectado acá. Entonces, como vemos ahí en la imagen, este bombillo alumbra más. Al alumbrar más, pues él está consumiendo más energía. ¿Energía qué? Energía química que se convierte en energía eléctrica y luego en energía lumínica y en energía térmica en forma de calor. Entonces, claro, el bombillo de 100 watts está diseñado por su configuración acá física a consumir más energía. Entonces, si usted deja esto conectado ahí una hora, pues le va a alumbrar, pero ya a la hora y media, a las 2 horas, esto ya no alumbra, ¿sí? Porque la pila se descargó. ¿Qué pasa acá con esto? Con el de 60. El de 60 de pronto va a alumbrar menos, va a gastar menos y por consiguiente va a durar más la pila. Entonces, si analizamos, es una transferencia de energía durante el tiempo. Entonces, la potencia nosotros la vamos a entender como trabajo o energía en función del tiempo. Entonces, la analogía que siempre uno utiliza con los carros. Entonces, un carro de mayor potencia comparado con uno de menor potencia, pues va a hacer el mismo trabajo, o sea, está la capacidad de hacer el mismo trabajo, pero en menor tiempo. Entonces, un carro de mayor potencia va a hacer la misma distancia, pero se va a demorar menos. Por ejemplo, en un viaje de 100 kilómetros, se demora el de más potencia, no sé, una hora. Y el de menos potencia puede durar hora y 20, hora y media, porque tiene menos potencia. Pero por consiguiente consume menos energía. Entonces, si ven ustedes, para que lo vayan teniendo ahí en mente, haciendo analogías con la parte mecánica. Siempre la electricidad
ha tenido muchas analogías con la parte mecánica, con la parte eh, física, por llamarlo de alguna manera. Listo, entonces esos son los, o sea, si entendemos ya eso, ya terminamos el curso. Ya, acá lo que vamos a ver más adelante son ejercicios, pero si alguien ya entendió esto de manera clara, ya estamos súper bien, porque es el objetivo del curso, entender los parámetros de la electricidad. No sé si hay alguna duda acerca de la ecuación, acerca de acá de estos dibujos, de esta configuración. Listo, vamos a hacer entonces el ejercicio. Sí, Campo Elías. Señor, No, como veo que tiene ahí el micrófono abierto, no sé si tenga alguna inquietud. no, señor. Listo, bien. Entonces vamos a mirar un ejemplo, que pues con los ejemplos obviamente se entiende más sencillo. Entonces el ejemplo es el siguiente, el circuito más sencillo de la electricidad. Que Creo creo que que el el micrófono micrófono abierto. abierto. Se lo voy a silenciar. Bueno, ya se lo silencié. Listo, entonces les decía que tenemos acá el circuito más básico de la electricidad, un circuito muy sencillo, que consta de una batería, que es la fuente, una carga, que en este caso es un bombillo, pero podría ser cualquier otra cosa que genere calor. Podría ser una ducha, una plancha para la ropa, una plancha para el cabello, podría ser un calentador de agua. Cualquier cosa que genere calor siempre se representa con esta resistencia. Ya los otros elementos, por ejemplo, un motor, ya él tiene su símbolo propio. Otro tipo de elementos, pues tienen su propio símbolo. Entonces, todo lo que genere calor lo vamos a representar de esta forma. Entonces, tenemos ahí la pila, tenemos la carga, en este caso un bombillo, y tenemos un interruptor. Acá no lo puse, pero bueno, un interruptor todos entendemos que es el que abre el circuito. Ahorita en la simulación, en el simulador, si lo ponemos y lo explicamos bien. Entonces, este circuito es exactamente este, pero ya con valores. Entonces, ¿qué pasa? Cuando usted le presentan esto, usted dice, pero ¿qué es eso? No entiendo, ¿qué es la corriente? ¿De dónde sale? Pero si le muestran esto, ya es más intuitivo. ¿Cómo va a ser el camino de la corriente? Va a salir acá por el polo positivo de la pila, hace este camino, este recorrido, y llega al polo negativo. Eso es lo que está haciendo. ¿Listo? El electrón, en este sentido. Sale por el positivo y llega por el negativo. Hay una, eh, hay una especificación en la teoría de circuitos que nos dice que eso se llama, lo que les estoy diciendo, es la convención pasiva de los signos. O sea, es una convención. ¿Qué quiere decir esto? Que todos nos pusimos de acuerdo para entenderlo de esa forma. Todos entendemos, nosotros como electricistas, todos tenemos que entenderlo de esa forma. Convención pasiva de los signos, que siempre va a salir la energía por el positivo y va a llegar por el negativo. Si usted se pone ya más riguroso a estudiarlo ya no desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista de la electrotecnia, sino desde el punto de vista más desde la física, desde la experimentación, haciendo experimentos, usted se va a dar cuenta que es lo contrario, pero no vamos a entrar en ese tema, ¿listo? Vamos a utilizar la convención pasiva de los signos. Vamos a entender que la energía sale por el positivo. Listo. Entonces acá tenemos la representación, bueno, física y la representación ya en teoría de circuitos. Pues la pila, como vimos anteriormente, este es el símbolo de la pila, tan sencillo como eso. Es este de acá. Un círculo, un más y un menos. Pero podría ser este de acá. El más
es la raya larga y el menos es la raya cortica abajo, ¿sí ve? Está intercalado, más y menos. Cualquiera de los dos es válido para representar una pila, para que lo tengan ahí en cuenta. Listo, entonces la resistencia va a ser cualquier elemento, lo que estábamos hablando, el bombillo, la plancha, lo que sea. Y el cable, pues, intuitivo, acá está esta conexión. ¿Listo? Me faltó el interruptor, ahorita miramos en el simulador. Entonces, ¿qué vamos a resolver ahí? ¿Qué me están pidiendo? Me dice, calcule la corriente que pasa por el circuito. Entonces, como ya dijimos que la corriente sale por el positivo, pues acá lo mismo. Sale por el positivo y vea, lleva esta dirección, ¿sí ve? Entonces, la corriente la vamos a denotar por la letra I, va a llevar este sentido y la denotamos precisamente con una flecha. Acá vamos a mirarlo con más detalle. Y tenemos la resistencia, esa resistencia tiene un valor de 5 kiloohmios. Pilas con el tema del prefijo, el kilo significa 1000. Listo, entonces lo vamos a resolver. Utilizamos acá la fórmula, la ayuda que les había comentado anteriormente. Entonces, como me están pidiendo corriente, usted viene y busca acá, en el triángulo, el que esté en rojo. Entonces, la corriente es igual a B sobre R. B está arriba, R abajo. Y reemplaza esos valores. Entonces, escribe aparte la ley, B sobre R, va y mira qué es B. B es la tensión o el voltaje, pone 30 voltios y la resistencia es 5 kiloohmios, o sea, 5000 ohmios. Hace esa operación en una calculadora científica para que se le facilite y le va a dar ese resultado, 0.006 amperios. Esos amperios usted los va a escribir de una manera más elegante como miliamperios. Entonces, este mili, ¿de dónde sale? Me voy a adelantar acá un momento. Entonces, ese mili sale de escribir en notación científica o en notación de ingeniería, se llama eso. Entonces, uno no hace esto por molestarlo, sino que en la placa de los equipos, en el cargador del celular, en los códigos, en las normas, en el recibo de la energía, usted va a encontrar estos prefijos, estos submúltiplos y múltiplos. Entonces vamos a mirar a grosso modo cómo es que funciona esto. Entonces acá me dice 0.06. Entonces yo lo voy a escribir de una manera que me quede en mili. Entonces, como mili es 10 a la menos 3, yo corro esta coma hacia la derecha 3 posiciones. 1, 2 y 3. Y me va a quedar 6. 6.0 amperios, que es lo mismo que escribir 6 miliamperios. Eso está explicado acá en esta tabla, ¿sí? Entonces, yo puedo reemplazar ese 0.00 algo, en este caso es 1, por una M, que es muchísimo más práctico. Hay que tener en cuenta que esa M usted tiene que escribirla como M minúscula. No podemos ser caprichosos a decir, no, la escribo mayúscula. Pues si usted la escribe en mayúscula, va a decir que eso no es mili sino megabyte, o sea, todo lo contrario. Entonces hay que tener en cuenta con eso. Ahí les dejo esa tabla, me pareció chévere, esta la saqué de internet. Hay otras que vienen con colorcito, bueno, usted escoge la que más le guste. Sí, Campo Elías. Profe, tengo una duda. Señor. O sea que cuando yo despejo I o la despejo la B, la R, el resultado me va a dar voltaje, amperios y ohmios. Sí, señor. Acá si usted utiliza esta primera parte, le va a dar el resultado, le va a dar voltios. Si está en corriente, le va a dar amperios. Y si es Sí, resistencia, le va a dar ohmios. sí, porque es que la duda que tengo es que como estamos voltios sobre ohmios y ya me va a dar es amperio, me la da en miliamperios. Sí, señor. No, en amperios. El mili Sí, solamente es el prefijo. no por Es, eso. O sea, me la dio en amperios. sí, señor. O sea que dependiendo la ecuación, el resultado lo doy sobre de lo que me está pidiendo.
Sí, señor. Sí, acá le está pidiendo corriente. Usted ya sabe que la corriente es en amperes. Pero Ah, lo que listo, usted profe. habla Muchas gracias. sí tiene mucho sentido. ¿Por qué? Porque esto ya se llama un análisis dimensional. Entonces usted ya tendría que desglosar, convertir este voltio en el sistema internacional y decir que el voltio es trabajo sobre carga. Y decir que el ohmio, lo mismo, pasarlo al sistema internacional, hacer un análisis dimensional ahí, una manipulación algebraica para darse cuenta que le va a dar amperio. Pero obviamente no vamos a ponernos a eso. Ya lo mencionamos porque, bueno, surgió la pregunta, pero obviamente para hacer un ejercicio de esto, si ya le piden corriente, usted dice que es amperio y ya, no hay necesidad de hacer nada más. Obviamente Ah, listo, acá, pues muchas sí, ya la gracias. parte numérica, sí hay que operar, saberla operar. Tampoco nos vamos a poner a hacer esto a mano, no es el objetivo. Por eso es que hay que saber manejar la calculadora, que es una herramienta pues básica. Listo, profe, muchas gracias. Listo, con mucho gusto. No sé si tengan más inquietudes. Disculpe, profesor, Señor, ¿yo podría cambiar la I por la A para identificarlo como amperio? no, señor. Ah, bueno, eso es lo que quería saber. No, usted acá tiene que tenerlo bien. O sea, si usted pone acá en lugar de A pone I, no está diciendo nada. Usted la corriente, que la utilizamos con I, Otro poquito. sabemos Ah, que es bueno, amperio. bueno, ¿Listo? Acá muchas gracias. casualmente cuando usted está midiendo tensión, si esto fuera tensión, ambas sí son V. Entonces no hay problema, porque usted pone acá tensión, que es V, vea, le quedaría acá la misma V. Pero cuando estamos hablando de corriente, sí, para decir que es una corriente, y A para decir que es la unidad, amperio. Y esa A tiene que ser mayúscula, no la puedo poner minúscula. Hay que ser riguroso en eso. Lo mismo acá, esta acá tiene que ser minúscula, tiene que ser la omega minúscula también, hay una omega mayúscula. Todas esas cosas eh, toca tenerlas en cuenta. ¿Por qué uno dice eso? Porque es que cuando en el tema de la electricidad es exacta. Digamos, en su casa hay una caída de tensión. Usted se ha visto cuando usted está ahí viendo televisión normal y llega y siente que el bombillo se apagó y se le apagó el televisor. Estamos hablando de que la tensión se bajó 3 voltios, de 120 a 117 voltios. Eso es eh, suficiente para que se le dañe a usted el televisor. O por ejemplo, cuando usted prende la ducha, usted se está bañando y no sé, a alguien se le ocurrió por allá prender el horno o prender la lavadora. Usted siente que, eh, o sea, siente no, se le dispara el breaker. Entonces, si ve, tiene que ser exacta la electricidad. Ya más adelante, pues vamos a mirar esto en unos ejemplos más, un poquito más visuales, pero lo importante es que tengamos en cuenta estos conceptos. ¿Más preguntas? Listo, volvamos acá a la tabla para terminar la idea de los prefijos. Entonces les estaba diciendo que cuando hablamos de corriente, en este tipo de circuitos tan pequeños, estamos hablando del orden de los miliamperios, pero podríamos en otros contextos hablar de kiloamperios. ¿En qué contexto? En el contexto, por ejemplo, de una puesta a tierra, cuando cae un rayo. Cuando cae un rayo, esa corriente es del orden de los kiloamperios. Cuando hablamos, por ejemplo, de un circuito, de un PLC, de los que trabajan en la parte industrial, estamos hablando del orden de los miliamperios, de los microamperios, de los nanoamperios, o sea, son corrientes muy pequeñas. Lo mismo pasa con la tensión. Cuando estamos hablando de la transmisión, o sea, de lo que viene allá de la hidroeléctrica a la primera subestación, estamos hablando de los kilovoltios. Ya cuando llega a nuestro uso, ya estamos hablando simplemente de los voltios. 110 voltios, 220, 440 voltios. Todo eso hay que tenerlo en cuenta. En la generación, estamos hablando de los gigavoltios, de los gigawatts. Por ejemplo, la capacidad instalada de una hidroeléctrica se mide
en teravatios o en gigavatios, megavatios, dependiendo de las dimensiones de esas generadoras. Cuando hablamos, por ejemplo, también de la transmisión de la información, estamos hablando de gigabytes, de megabytes, de kilobytes. Cuando hablamos también de almacenamiento de información, por ejemplo, un disco duro de 1 terabyte, un disco de 500 gigas. Hacia abajo también cuando hablamos de, por ejemplo, de nanotecnología, el orden de lo que hablamos son partículas muy pequeñas. Cuando hablamos, por ejemplo, de la microbiología, por nombrar algún evento que no tenga que ver con la electricidad, ¿sí? Todo esto es utilizado a diario, pero pues tenemos que saber utilizarlo. ¿Listo? Tema de, por ejemplo, acá el centi, se habla mucho de los centímetros, de los milímetros, de los kilómetros, ¿sí? Decámetros, hectómetros, ya cuando son extensiones de tierra más grandes. Entonces ahí lo vamos poniendo en contexto. No sé si alguien tenga alguna inquietud adicional acerca de del funcionamiento de la tabla. La idea es que lo repasemos a conciencia, no hay afán, pero tampoco dejarnos llevar, sino ir revisándolo a menudo para que no se nos, para que no se nos olvide tan fácil. Listo, entonces acá la segunda parte del problema me dice que ya hallamos la corriente, ¿cierto? Esa era la primera parte. La segunda parte me dice que halle la potencia. Entonces la potencia, utilizamos la fórmula de Watt, la ley de Watt, que me dice que la potencia es igual a la corriente que circula por el circuito por la tensión del circuito, que en este caso es la tensión que hay en la fuente, es la misma tensión que hay en la carga. Más adelante veremos que esto puede cambiar. Por ahora nos quedamos con esa idea. Listo. Entonces, acá simplemente utilizamos la ley. Como ustedes pueden ver, esas operaciones matemáticas que es fácil, porque es simplemente multiplicar 30 por 6. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el inconveniente cuando uno va a hacer el ejercicio? Que no sabe qué multiplicar. Entonces le presentan acá y dicen, no, multiplica 30 por 5 y no, es 30 por 6 porque ya previamente tocaba encontrar este 6. ¿Cómo lo encuentra uno? Conceptualmente. Si usted lo tiene bien interiorizado, pues esto va a ser muy sencillo. Listo, entonces multiplica eso ahí en la calculadora y le va a dar 0.18 watts o 0.18 vatios. Esa ya es la respuesta, usted la puede dejar así, pero volvemos a lo mismo. Es mejor poner algún prefijo. En este caso usted pone 180 milivatios. ¿Qué hicimos acá? Pues correr la coma hacia la derecha, 3 posiciones. Ahí está, 3 posiciones. Queda 180 milivatios. Usted cuando corre la coma a la derecha le queda milis. 3 posiciones. ¿Listo? Que es lo que usualmente se hace. O 3 posiciones o 6 posiciones. En el caso, cuando se trabaja con micro. Cuando es micro es 6 posiciones. De acá la misma tabla le dice cuántas. 10 a la 3, 10 a la menos 6, 10 a la menos 9, 10 a la menos 12. ¿Listo? Entonces, casi, por ejemplo, no se utiliza mucho el centi y amperes, no, eso no. Se utiliza mili y micro para que lo tengamos ahí en cuenta. Listo, 180 milivatios. Tenemos la tabla. Ahorita vamos a hacer esto en el simulador para verificar que sea la respuesta correcta. ¿Tenemos alguna duda adicional de cómo llegamos a estos valores? ¿Cómo la ven? ¿Sencillo? ¿Muy difícil? No difícil, pero toca practicarlo. Toca practicarlo, profe, toca practicarlo. Listo, pero ¿cómo ves los conceptos? La parte conceptual.
Bien, lo que usted dice, siempre y cuando uno tenga pues como claros los conceptos, entonces no se embolata uno. Pues para mí que relativamente todo esto es nuevo, tengo que estar así como muy pendiente y prestándole mucha atención a lo que escucha, a lo que muestra para no perder el hilito. Listo, y no sé, en la parte de la manipulación ahí de los números, de la parte algebraica, ¿cómo te sientes ahí con eso? Bien, Sí, sí, o sea, no es tan difícil tampoco, no es nada del otro mundo ir a resolver una ecuación diferencial, nada, es multiplicar y no, dividir. lo que tú dijiste ahorita tiene mucho sentido, es multiplicar y dividir y saber qué voy a multiplicar y qué voy a dividir. Listo, listo, Fairy, gracias. No sé si alguien tenga algo más que aportar, que decir, alguna duda. La idea es que no nos quedemos ahí con las inquietudes, de pronto por vergüenza o por timidez. Cualquier cosa que no quede clara la explicamos así por trivial que parezca la pregunta o por boba que parezca la pregunta, hagámosla. Sí, Lasmi, Sí, es que en la operación anterior tú dijiste que 30 vatios por 6 miliamperios. sí. Y pues yo digo, pues yo multiplico eso a 180, pero tú dijiste que 0,18, o sea, ¿por qué sale ese 0,18? Listo, gracias por la pregunta. Sí, es que no hay pregunta boba. Listo, primero, esto no son 30 vatios, sino 30 voltios. Listo, tengámoslo en cuenta. 30 voltios y lo multiplicamos por 6, pero mira que no son 6 amperios, sino son 6 miliamperios. Acá tienes razón tú. Da 6 por 30, daría 180 vatios, pero mira que esta M está ahí. Entonces tengo que multiplicar 6 por 30, me da 180, pero milivatios, porque mira la M. Y si yo lo escribo sin el prefijo, me va a dar 0,18 vatios. ¿Sí, Lasmi? ¿Vale? Sí, vale, gracias. Listo, con gusto. Más inquietudes, preguntas, dudas, ¿Cómo referenciar aclaraciones. la potencia en corriente alterna? ¿Me La recuerda potencia en su corriente. nombre, compañero, porfa? Qué pena. Roy, Listo, Roy Roy. Manojeda. ¿Cuál es la pregunta, Roy? Yo veo que quiero saber cómo representa una potencia, que si la potencia también se puede calcular en la corriente alterna. Sí, señor, claro. Pero es muchísimo. No quiero llamarlo difícil, ni tampoco compleja, porque es que es un poco más elaborado, por llamarlo de alguna manera, porque hay que tener en cuenta otras cosas. Hay que tener en cuenta ya el factor de potencia, hay que tener en cuenta si la carga es inductiva, si la carga es capacitiva, hay que mirar también si el sistema es monofásico, si el sistema es bifásico, si el sistema es trifásico, si el sistema es trifásico tetrafilar, trifilar, si está conectado en delta, si está conectado en Y. De pronto los que trabajan en la parte industrial, todo esto que les estoy diciendo pues les suena bastante familiar. A otras personas pues obviamente no es tan familiar, no es tan común. Entonces cuando estamos hablando de energía alterna, ya hay que tener en cuenta muchos factores más. Por eso digo que es más, toca elaborarlo más. No quiere decir que sea más difícil. Tampoco se puede llamar compleja porque casualmente hay una potencia en electricidad que se llama la potencia compleja. Hay una que se llama la potencia compleja, la potencia aparente, la potencia activa, la potencia reactiva. Y todo esto se describe afortunado o desafortunadamente con el lenguaje de las matemáticas. Entonces siempre va ligado con las matemáticas, siempre le toca a uno ahí pues entender esa parte. Entonces acá como estamos tratando de la parte de entender los conceptos, entonces estamos tratando los ejemplos más sencillos. ¿Listo, Roy? Sí, profesor, porque estaba viendo de que
se refiere siempre a lo que es la corriente, digamos, por batería o por pila. Sí, acá estamos hablando de corriente directa, o sea, pilas, baterías y pilas. Así va a ser toda la formación y todos los cálculos solamente con la corriente directa, profe. Sí, señor. Ya cuando los que están en el otro curso, en el de instalaciones, sí vamos a tocar los otros temas. Pero este como es un curso diseñado para, o sea, es electricidad básica, solamente nos enfocamos en la corriente directa. Gracias por su aclaración, Profe, profesor. Listo, con gusto, Roy. Señor. profe, digamos, en el diagrama yo veo 18 vatios. Al momento de yo hacer una instalación, por decir, en una casa, me piden cambiar un bombillo, digamos, hagamos un ejemplo de 30 vatios y me dicen coloque una lámpara tipo LED de 18 vatios. Por lo general la lámpara LED viene con ese holograma en la caja. ¿Me hago entender, profe? Sí, señor. Sí, él trae dos datos importantes. El de la potencia, que en este caso digamos que son 30 vatios, 9 vatios, 10 vatios. Y el tema de la iluminación, de cuánto va a iluminar. Ok, profe, muchas gracias. Pero no, o sea, ¿cuál era la inquietud de... ¿Me recuerda su nombre, Mm, por favor? John Telles, profe. ¿Cuál era la inquietud, John, con el bombillo, con el LED? Sí, digamos, hay veces yo hago una instalación, entonces me dicen, no, yo quiero que la luz sea, digamos, más fuerte. Entonces, por decir, no coloco una halógeno de 8 vatios, sino me piden uno de 18 vatios. Sí, Entonces, quería saber si era por la potencia o si era por la luminicidad que da digamos, el holograma de los 18 vatios en las cajas de los halógenos. sí, o sea, es dependiendo de la tecnología. Entonces, devolviéndonos acá, estos bombillos, que eran bombillos de resistencia, esos bombillos, ¿cómo se llamaban? Si alguien se acuerda, esos Mm, tenían tienen un nombre, porque pues todavía se comercializa. Ese es incandescente. Existe el LED y existe también lo que su merced estaba diciendo, que son los halógenos, que ellos tienen un gas. Entonces, el LED es una tecnología superior porque tiene la capacidad de iluminar más con menos consumo de energía. Es decir, iluminaba uno de 10 vatios, igual que este de 100 vatios. Pero mire el tema de la potencia, o sea, 10 veces menos. El bombillo LED consume 10 veces menos que el bombillo incandescente y hacen la misma función. ok, No profe. pasa solamente con los bombillos, pasó también con los televisores. ¿Se acuerdan los televisores, los CRT de tubo de rayo catódico? Que era otra tecnología que tenían un flyback, un transformador, era otra tecnología. Eso gastaba muchísima energía. Entonces, sí, acá ya estamos hablando en otro lenguaje, estamos hablando de consumo de energía. No estamos, no es que eso gasta mucha luz, no, hay que ir puliendo ese lenguaje. Estamos consumiendo energía. Por ejemplo, una nevera. Las neveras de última tecnología ya consumen muchísimo menos energía eléctrica comparadas con las neveras antiguas. ¿Sí? Entonces todo fue una evolución. Entonces tampoco nosotros nos podemos quedar relegados a la tecnología. Tenemos que conocer las tecnologías antiguas para conocer cómo es que están evolucionando en todos los campos, no solo de electricidad, sino de todos los campos. Ok, profe, muchas gracias. Listo, con mucho gusto. Bueno, acá ya nos salió bueno, hagamos la última pregunta acá rápido para responderla ahorita que vengamos del descanso. Entonces, acá
hallamos que la potencia entregada por la fuente es de 180 milivatios. La pregunta típica que siempre le hacen en todos los libros es, si la fuente me está entregando 180 milivatios, ¿cuánta potencia está recibiendo la carga? En este caso es un bombillo. ¿Cuánta potencia está gastando esta carga? 180. 180, dice Fairy. ¿Más opiniones? 180 milivatios. ¿Alguien tiene una opinión diferente? Sí, Roy. 18 watts, 18 watts. 18 watts. Listo. ¿Más opiniones? Porque dices que 180 6 watts. milivatios. ¿Quién habló? Disculpe. 6 watts, profe, 6 watts. 6. ¿Por qué? ¿Por qué dice que 6, John? Porque nosotros digamos, se va a la mitad de los 180, O de sea, los sería 90 180 milivatios. miliwatts. Sería 90 milivatios, sí, profe. ¿Por qué dice que a la mitad, John? Son, es que en el ejemplo anterior lo había visto con, digamos que según la fórmula, Sí. eh, lo formulábamos a la mitad, ¿sí? O sea, esta Ah, fórmula. 18, sí. No, ya lo vi, sí, Pero profe, 18. eso no era que había que eliminar algunos ceros dependiendo del prefijo que era por la M, ¿no era? Listo, ya miramos eso con calma. Fairy, ¿por qué dices que 180? Profe, pues porque es lo mismo que me están dando y no me puedo gastar ni más ni menos. Listo, entonces la respuesta que nos dio Fairy es la correcta y el argumento también es el correcto, obviamente en sus propias palabras. Sí, tienes razón. Entonces, faltan 2 minutos. Bueno, veámonos a las 9:10, tomémonos un descanso, pensemos ahí la respuesta a esos 10 minutos. Cuando regresemos, la discutimos, la explicamos y continuamos con la presentación. Entonces ya les envío el nuevo link y nos encontramos Ok. a las 9:10. Listo, profe, muchas gracias. Listo, con gusto, ya hablamos. Listo, vamos a continuar con la presentación. Me confirman, porfa, si están viendo en mi pantalla y si me están escuchando bien. Sí, Sí, profe. profe. Sí, Sí, profe, señor. perfecto. Listo, qué pena es que les había enviado el link de la primera parte, entonces no, por eso tuvimos ahí el inconveniente. Listo, entonces veamos acá, estábamos hablando del por qué daba 180 milivatios. Entonces, ahí la compañera Fairy nos había dicho que lo que se gastaba era lo mismo que daba la fuente. Entonces, eso es lo que nosotros vamos a entender por la ley de la conservación de la energía. En la ley de la conservación de la energía, pues obviamente no se aplica solamente para la electricidad, sino se aplica en toda la ciencia, en toda la ingeniería. Y pues es bastante intuitiva, bastante lógica. Es como si cuando usted sale con dinero en su bolsillo, va y hace unas compras, llega a la casa y cruza cuentas. Entonces dice, me valió esto tanto, 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 tengo que tener tanto en el bolsillo. No se puede perder nada. Lo mismo sucede acá. Si la fuente da 180 milivatios, tienen que aparecer en algún lado. O sea, no podemos decir, no, acá hay 90 y los otros 90, ¿dónde están? O hay, no sé, las otras respuestas que dimos.
Tiene que estar en algún lado. Todo lo que es la fuente tiene que estar en algún lado. Obviamente hay pérdidas. En este caso, ¿cuál sería una pérdida? Hay un concepto que se llama la le- la- el efecto Joule, que es el calentamiento del cable. Por esa fricción que hay de los electrones pasando por el cable, se calienta y hay una pérdida. Entonces, la transformación de la energía no llega totalmente a la carga, sino que hay una pérdida en el cable. Este no es el caso porque pues el cable es muy cortico, estamos eh, asumiendo que la distancia es muy corta. Entonces sí puede que haya una pérdida, pero esa pérdida nosotros no la vamos a tener en cuenta para estos casos que son casos ideales. Es el ideal. ¿Listo? ¿Quedó claro para todos cuál es la potencia en la fuente y la potencia en la carga? Vamos a hacer una tarea, entonces la tarea va a consistir en lo mismo, entonces para que lo tengan en cuenta y puedan argumentar. Entonces siempre hay que argumentar. No puedo decir, no, tal número y ya, sin decir por qué. Listo, miremos acá. Entonces, les compartí acá toda la pantalla porque les voy a mostrar un software. Vamos a utilizar un software que se llama Multifin. Ese software es gratuito, ese software es libre y ese software es en línea. ¿Qué quiere decir esto? Que no vamos a tener que descargar absolutamente nada, sino solamente en el navegador que ustedes utilicen, pues ya les va a pasar el link. Abren ese link, crean una cuenta y ya lo pueden utilizar. Les iba a decir algo más, pero se me olvidó. Bueno, eh, bueno, les voy a compartir acá. ¿Me confirman, porfa, si están viendo ahí toda la pantalla? Sí, señor. Listo. Entonces, les voy a compartir este enlace. Se los voy a compartir acá por el chat de esta llamada. Y se los voy a compartir también. Ay, le compartí lo que no era, perdón. Este sí es ahora sí. Es el último. Y se los voy a compartir acá eh, por el grupo de WhatsApp. Entonces, como les vengo contando, ese link, perdón, ese software es gratuito. Ustedes cuando le den ahí clic en el link, les va a salir esta interfaz. Ustedes van a crear una cuenta. No lo van a hacer ahorita porque ahorita estamos cansados, estamos pendientes acá de lo que yo estoy hablando. Yo les voy a compartir la grabación y lo hacen después con calma. Ustedes ingresan acá a esta interfaz y van acá a ese botón verde donde dice Sign Up y le dan ahí. Un segundo porque yo tenía esto abierto. Listo, le dan ahí en Sign Up y les va a salir este formulario. Esto está en inglés, lo van a mantener en inglés porque si lo traducen se pone la página lenta y cuando hagan la simulación empieza a generar error. Entonces es muy sencillo tampoco, o sea, no es que no estemos totalmente nulos en inglés, ¿no? Entonces acá, first name, el nombre, el apellido, el correo electrónico y una contraseña. Se genera acá una contraseña, acá la repite y ya. Tenga en cuenta que no se le va a perder por ahí la contraseña. Yo siempre lo que hago es guardarla ahí en el navegador para que no se me pierda. Una vez que llenen ese formulario, les va a salir, se devuelven o vuelven a ingresar, refrescan la página, ingresan ahí los datos, el email con el que se registraron, le dan acá en login
Ponen ahí el email, yo acá me lo pone automáticamente porque ya la tengo guardada ahí en el navegador la contraseña. Solamente con el PIN ya accedo a cualquier contraseña, a cualquier cuenta. Y llegan a esta interfaz. Cuando llegan a esta interfaz, le dan acá donde dice crear circuito. Y les va a salir una interfaz como esta. Les va a salir una interfaz ya de trabajo. Listo, no sé si de pronto hay alguna duda de cómo esto, como pueden ver, es bastante fácil. En cualquier cosa que ya vayamos a hacer por internet, nos dice que generemos una cuenta, entonces es como cualquier otra. Acá lo único que hay que tener en cuenta es que no traduzcamos, que no le vayamos a dar acá en traducir esta página porque se vuelve lenta, se vuelve como inestable. Entonces trabaja mejor así cuando está original. ¿Alguna duda, alguna pregunta hasta ahí respecto a la creación de la cuenta? Solamente nombre y crear una contraseña. Nombre, apellido, correo y crear una contraseña. Creo que no hay ningún inconveniente. Listo. Una vez que nosotros estemos acá, la idea es hacer este mismo ejercicio, pero ya en el simulador. Lo que estábamos hablando ahorita de la evolución de la tecnología, tenemos que aprender a utilizar todas estas herramientas, como los simuladores, la calculadora, todas esas herramientas ya hay que saberlas manejar. Pronto más adelante vamos a mirar también el tema de los multímetros, todos esos elementos. eh, Como electricistas, pues estamos en la obligación de conocer esas herramientas. No podemos quedarnos rezagados. Listo. Tenemos esta interfaz. Este software, al ser libre, al ser una versión gratuita, pues va a tener unas limitaciones. ¿Qué limitaciones tiene? Por ejemplo, que solamente me deja hacer cuatro circuitos. Entonces, si ustedes quieren cacharrar con esto, tienen que hacer el circuito, máximo cuatro, y si quieren hacer un quinto, les toca borrar alguno de ellos. Acá ustedes también lo pueden guardar, haga de cuenta, es como guardar una hoja de Excel. Acá en guardar, guardar como. Es muy sencillo, muy intuitivo. O un documento en Word, muy parecido. El software tiene también una versión de escritorio, que es una versión más robusta, es decir, pues ya toca comprar el software, toca comprar la licencia, ya es muchísimo pues más robusto, ya tiene muchísimas más herramientas. Esto pues lo utilizan ya personas que se dedican en su trabajo, pues ya necesitan este tipo de herramientas más avanzadas. Esta está diseñada es para personas que estamos en este ámbito del aprendizaje, en un ámbito eh, más básico. Sí, Daniela. Profe, una pregunta. ¿Ese programa se puede descargar en el teléfono? Porque yo no cuento con computadora. Bueno, primero que todo no es descargar. Acá no vamos a descargar nada, ni en el computador ni en el teléfono. Sí se puede utilizar en el teléfono, pero es tedioso. ¿Por qué? Porque acá necesitamos utilizar el mouse. Como vamos a hacer una tarea, entonces pues te va a tocar un poquito más complicado desde el teléfono, pero se puede hacer, hay que tenerle paciencia. Ok, Pero no profe, tienes que gracias. descargar nada, no hay que descargar nada, Daniel. Solamente hacer lo que acabamos de hacer ahí, crear una cuenta. Como cuando creas una cuenta en Facebook o en Instagram, así igualito. Más fácil todavía, porque no te pide tantos datos. No te pide datos de nombre, de edad, nada de eso. Listo. ¿Sí? ¿Ya más o menos claro? Sí, profe. Listo, bien. Eh, bueno, les estaba explicando la interfaz, entonces es una interfaz muy sencilla. Ustedes van a ir acá a la barra lateral izquierda y hay varias herramientas. Nosotros vamos a armar un circuito muy sencillo. Entonces lo vamos a empezar a armar, eh, a explicar paso a paso. Entonces acá
ustedes van a la parte donde dice source o sources en español. Source quiere decir fuentes. Entonces le dais clic y le van a salir una serie de opciones. Ustedes van a utilizar esta de acá, la que dice DC voltage, es decir, esta de acá. Por eso, volviendo acá a la presentación, por eso es importante conocer los símbolos de la electricidad. ¿Qué me está representando eso? La pila. Se representa con este o con este símbolo. Entonces acá tenemos este. ¿Listo? Ese es el de acá, vean, el mismo símbolo. Como vamos a analizar el mismo circuito, vamos a cambiarle de una vez el valor. Nos dice que es de 30 voltios. Entonces usted viene acá, le da clic encima ahí donde dice 5B y hay dos formas de hacerlo. Una es moviendo este cursor a derecha o izquierda para cambiar el valor. Acá tienen unos multiplicativos hacia arriba y hacia abajo. Acá tiene hasta máximo 10. Si le quiere subir, le sube con esta flecha o lo baja con este. Esa es una opción. La otra opción es poner acá el cursor en esta parte y escribir 30 y ya. Le da enter y ahí ya queda 30 voltios. Entonces cada quien mira a ver cómo lo hace. Lo importante es dar este valor, como se le facilite más. 30 voltios. Vamos a poner acá un interruptor. Se llama, tiene estas siglas, el primero, vea, SPST. Lo ponemos acá. Vea, todo esto yo lo estoy manipulando con el mouse. Si yo me pongo a hacer esto en la pantalla del celular, va a ser un poquito más tedioso, pero se puede hacer. Pero les recomiendo que lo hagan con el mouse. Tampoco con el pad mouse del computador, porque también es cansón. Háganlo con el mouse. Listo. Entonces tenemos ahí la fuente, tenemos el interruptor, que acá en el diagrama pues se me faltó ponerlo, pero no importa. Y ponemos la resistencia. Entonces acá se llama resistor. Acá tenemos otros elementos, capacitor, inductor, fusibles. Eso no lo vamos a tratar en el curso. Vamos a utilizar solamente el resistor. Acá usted lo puede girar, vea, tiene la opción. Y lo mismo, acá le cambiamos el valor, vea, acá está 5K, usted le pone 5K, que es el valor que me está exigiendo acá en el ejercicio, ¿sí? Muy sencillo. ¿Cómo unimos las piezas? ¿Cómo unimos los elementos? Pues usted viene acá a este rombo, pone el mouse, lo deja ahí quieto, no oprime nada y le va a salir ese rollo de cable. Muchos lo confunden ahí con un martillo porque sí parece un martillo, pero no, es un rollo de cable. Le da clic y lo arrastra. Acá cuando quiera girar a derecha, vuelve y le da clic y lo arrastra y lo conecta al siguiente elemento. Le da clic, todo intuitivamente, muy fácil. Listo. Seguimos acá, conectamos, hacen lo mismo, ¿sí? Eso es fácil. Acá obviamente, pues como ya le tengo la práctica, pues, pero sí, no se demora uno nada. 10 minutos haciendo esto. Ustedes lo van a hacer allá con calma, ya con la mente fresca. No hay afán. Listo. Ahí está el circuito. ¿Qué me falta en este circuito? Nada. Pero por requerimientos del sistema, requerimientos del software, tengo que ponerle una referencia a tierra. Entonces vamos acá y acá dice ground. La traducción de ground es tierra. Le damos ahí y arrastramos y lo conectamos acá en la parte de abajo. Usualmente esto se hace en la parte negativa de la batería o de la fuente. Es una referencia a tierra. Ya después les explicaré cómo funciona eso. El caso de ahorita no, para no saturarnos ahorita de información, después les explico qué quiere decir la tierra. Listo.
¿Qué queremos ver? Queremos ver cuál es la corriente que pasa por el circuito. Para medir corriente nosotros utilizamos una herramienta que se llama amperímetro. Acá no dice amperímetro, sino dice current, que es para medir corriente. Después eso lo vamos a ver más adelante, los tipos de herramientas para medir los diferentes parámetros eléctricos. La ponemos acá, vea, sobre cualquiera de estas líneas. Y ahorita la vamos a poner en diferentes posiciones y vamos a mirar qué pasa. Listo, ahí ya quedó armado el circuito. Ahorita no creo que tengan dudas, porque las dudas van a surgir cuando ustedes empiecen a trabajar con esto. Acá las dudas que que quiero que veamos son dudas relacionadas con la parte eléctrica y no tanto que de cómo poner estos, cómo cambiar valores, cómo simular acá. Eso ustedes esas dudas van a surgir más adelante cuando ustedes empiecen a cacharrear con el software, pero como están viendo, ahí no estamos haciendo nada del otro mundo, sino sabiendo interpretar acá cuáles son los elementos. Entonces, el elemento más sencillo, la fuente, la resistencia, un interruptor, la puesta a tierra y el amperímetro. Ahí quedan para que revisen la grabación y lo puedan hacer. No es difícil. Hay que ponerle solamente, eh, dedicarle un poquito de tiempo. Listo. Ahora voy a simular, voy a darle acá, vea, donde dice play y voy a mirar cuál es el valor del amperímetro. Acá pues me da un valor extremadamente pequeño porque el circuito está cerrado. Obviamente tengo que cerrar acá para mirar el valor que corresponde. Entonces cierro acá y voy y reviso que lo que yo haya hecho manualmente coincida con lo que me diga el software. Entonces acá tenemos 6 miliamperios y vemos que acá el software me dice que son 6 miliamperios. Entonces, si nosotros hubiéramos dejado así la respuesta, pues entonces ahí ya queda la duda, queda, ¿sí? Porque el software me lo va a dar de una manera más puntual. Acá él le agrega unas cifras significativas que obviamente no las tenemos en cuenta, sino solo tenemos en cuenta la parte de la coma o del punto, 6.0, que es lo mismo que decir 6 miliamperios. Listo. Eso es lo que hay que hacer. Ahorita les voy a dejar un ejercicio para que ustedes lo hagan en la casa y puedan jugar un poquito con el software. Quiero mostrarles acá algo que yo puedo poner este amperímetro en cualquier parte del circuito, porque como el circuito, la corriente es la misma, entra por acá, sale por acá, perdón, y entra por acá, pues en cualquier parte donde yo la mida va a ser la misma. Entonces le doy acá y acá observo algo curioso. Acá me está diciendo que la corriente ya no es de 6 miliamperios, sino de menos 6 miliamperios. Ustedes alcanzan ahí a ver el signo menos. Entonces me gustaría preguntarles a ustedes por qué creen que sucede eso, por qué sale ese negativo ahí cuando lo pongo en la parte de abajo. Profe, pues la lógica es porque pasó a la parte de abajo y estaba arriba, ¿no? Porque la parte de abajo. Y la parte de abajo sería negativa. ¿Cuál parte de abajo negativa, Fairy? Profe, esa donde puso, ay, ¿cómo es que se llama? Acá es, Ahí donde, De ahí para abajo. ay, profe, no sé cómo explicarle. o sea, tú dices que depende de la polaridad de la pila, Sí, porque acá arriba esta raya larga me dice que es positivo y la raya corta me dice que es negativo. sí, Listo, sí, va por ahí, pero no es exactamente. ok. Listo, gracias. Escuchemos más opiniones de los demás compañeros a ver qué nos dicen. ¿Más opiniones? ¿Por qué nos da negativo ahí? Listo, vamos a mirar una cosa. Observa que esta flecha
está en el sentido hacia la derecha, ¿sí? Entonces volvemos a lo que habíamos explicado anteriormente de la convención pasiva de los signos. Nosotros decimos o asumimos que la corriente sale por la fuente, por la parte positiva, en este sentido, ¿cierto? Entonces cuando va acá, viene acá, viene acá, viene acá, viene acá, viene acá, viene acá. Cuando llega a este punto del amperímetro, va en contravía, ¿sí ves? Viene acá y llega ahí y se encuentra la flecha en contravía. Entonces ahí me va a dar negativo, porque se encuentra en contravía. Si yo la pongo arriba, que fue donde probamos inicialmente, vuelvo y simulo, entonces vuelvo y hago el mismo ejercicio. Entonces viene acá, sigue esta trayectoria y cuando llega, si ve que la misma trayectoria va en el mismo sentido de la flecha, ¿sí? Entonces me va a dar positivo. Esto parece pues tonto, parece no tan importante, pero sí tenemos que tenerlo en cuenta. Hay que saber, no es lo mismo tener que deber, no es lo mismo un más que un menos. Eso ya tenemos que tenerlo muy claro. ¿Sí? ¿Me siguen o no? Sí, profe, ahora sí entendí. Listo, bien. ¿Quién más? ¿Sí me están siguiendo los demás compañeros? Sí, ¿O, profe, o hay correcto, alguna correcto. duda? Listo, John. ¿Bien? ¿Clarito? Sí, sí, señor. Muchas gracias. Listo. Entonces miremos acá. Voy a cambiar la posición del amperímetro y ustedes me van a decir si la lectura va a ser positiva o negativa. Entonces pongámosla acá. Ahí como está esa lectura, miren bien la flecha. ¿Cómo va a ser? ¿Positivo o negativo? Negativo. ¿Quién habla ahí? Disculpe. Yo, profesor, creo Listo, que es Sergio. negativo. Sergio nos dice que negativo. ¿Quién más? Miren bien la flecha del amperímetro. Creo que es bastante intuitivo, bastante fácil decir que es negativo, ¿sí? Porque sale por acá y se encuentra con la flecha. Listo, negativo. Ahí está bien. Negativo. Vamos a cambiarlo de posición y vamos a ponerlo, por ejemplo, acá. Ahí la flecha sigue hacia abajo. Ahí sería positivo entonces. Positivo, nos dice Sergio. ¿Más opiniones? Positivo, profe. Sí, sería positivo. Fairy nos dice que positivo, Juan nos dice que positivo. ¿Quién más? Listo, vamos a mirar. Y efectivamente nos da que es positivo. 6 miliamperios, positivo. Cambiémoslo por acá. Ahí es claro para todos que sigue siendo positivo. Sí, profe. Listo, positivo. Probemos. Positivo. Entonces, esto que estoy haciendo yo, la idea es que ustedes lo repitan y analicen el porqué de las cosas. ¿Sí? Acá nos daría ¿qué? ¿Positivo o negativo? Ya lo probamos. Negativo. Negativo. Listo. Y acá Negativo. nos daría negativo también, ¿cierto? Una pregunta, profe, pero ahí no se podría cambiar la flecha, o sea, la orientación de donde se toma la corriente. Pues acá no veo que cambie automáticamente. Tocaría cacharrearle acá. No. Solamente él se pone ahí automático. Donde usted lo ponga en el cable y ahí se pone automático. Pero usted tiene que saber cómo es que está, cómo es la dirección de la corriente. Sí, por eso, porque, por ejemplo, hacemos un circuito, ¿Sí? entonces a la hora de tomar como por decir, el parámetro de dónde vamos a tomar la corriente, porque no podemos ir a tomarla positiva o negativa según la posición donde pongamos ese elemento, ¿cierto? Sí, señor.
En este circuito, como es el circuito más sencillo, es un circuito en serie. Más adelante vamos a ver qué es un circuito en serie y qué es un circuito en paralelo. Acá les anticipo que este es un circuito en serie. También podríamos decir que es un circuito en paralelo, pero vamos con calma. Después les voy a explicar cómo está, Profe, cómo es la profe, configuración. Señor, sí, Anthony. profe, yo quisiera saber es por qué al colocarla al lado de la carga positiva o de la negativa cambia el sentido de la flecha. Ah, porque acá es automático, o sea, el software, usted llega y lo pone acá y usted quisiera, pues, de alguna forma, pero él automáticamente lo pone hacia abajo. Lo que Pero usted tiene, ¿tiene señor, alguna explicación? la explicación que yo estoy viendo acá es que cuando lo pone vertical, la flecha va hacia abajo, siempre. Y cuando lo pone horizontal, Ah, la flecha va hacia la derecha. Entonces ya ah, es bueno. como programaron el software. Esto obviamente pues lo hizo alguien que sabe tanto de programación como de electricidad. Entonces él dice, no, yo cuando pongan el amperímetro en horizontal, la flecha va a ir a la derecha. Y cuando lo pongan en vertical, va a ir hacia abajo. Así, esa es la configuración. Ah, bueno, No va a muchas pasar gracias. lo mismo en todos los software. Este no es el único software. Entonces habrá un programador que diga, no, va a lo contrario. Yo preguntaba porque ya si es de la carga positiva, que es la que envía la energía o la corriente, entonces la negativa es la que recibe. Por eso preguntaba y me extrañó, pues. Sí, ya le entendí la pregunta, pero es que vea lo que puede pasar también. Usted puede quitar Sí, este cable, ya puede quitar impresiona este uno. cable. Hagamos la prueba, a ver. Usted puede quitar este cable y usted puede darle un giro de 180 grados a esto y dejar el positivo hacia abajo. Ya es más depende de la programación del software. Lo Ah, bueno, importante es usted entender el concepto eléctrico. Ahí sí vea, acá funcionaría lo que usted está diciendo. ¿Sí ve? sí. Por Ah, eso, bueno. por eso siempre yo hago mucho énfasis en el concepto, porque es que en el día que a usted le cambien la orientación, uno queda perdido, no es la idea. En- eh, hemos hablado mucho en el tema de la electricidad, se utiliza mucho el tema de los colores. En muchas instalaciones conectan con los colores que no corresponden a la norma. Entonces usted no se puede ir a confiar, ah, no, yo ya sé que verde con verde es la tierra y yo voy, conecto y me confío y resultó que eso no era la tierra, sino resultó que era la fase. Suele suceder, sobre todo en instalaciones eléctricas donde no se tiene en cuenta la norma, que son instalaciones como, llamarlas de alguna manera, piratas. Sí, Campo Elías. Profe, pero es que en esa cuestión del giro que tenemos que darle a los cables o la polaridad, tenemos que tener en cuenta que nosotros tenemos una base del polo a tierra, ¿no? Ah, sí, pero Y fíjese que el software sigue leyendo, porque esto sí, solamente es una referencia. sí. También Y lo yo puede diría, poner acá en el positivo, usted lo puede poner en el positivo y no afecta la simulación. No se sí, estila hacer eso. pero también yo diría que lo de la posición es de pronto también la forma uno leer con el amperímetro, el, que de pronto las puntas, como hay una punta para negativa y una punta para positiva, de pronto ahí puede variar lo de la lectura. Sí, eso lo vamos a ver cuando miremos el otro software que él sí me va a mostrar el amperímetro de una manera más real. Acá, como les decía, este software es más diseñado para personas que ya estén un poquito más avanzadas. Me refiero al de escritorio, a la versión full. El otro software que vamos a ver va a ser más visual, más gráfico. Pero igual al ser una herramienta libre, la podemos utilizar y la podemos comparar y podemos sacar conclusiones. Listo, profe. Listo, no sé si hayan más preguntas, dudas, aclaraciones. Listo, entonces ahí yo les voy a compartir. Vamos a dejar esto como estaba anteriormente. Es como lo más sencillo de leer para que sea para todos, ¿no?
Entonces, un plano siempre pues va a estar con estas características. Es algo, un lenguaje universal. Usted podría poner esta tierra, por ejemplo, por acá, así. O sea, haciendo cosas. Usted podría poner esa tierra ahí. Y como es una referencia que usted tiene, está bien conectado eléctricamente. ¿Cómo se ve eso ahí? Para alguien que venga a leerlo. Pues no se va a ver tan bonito. Dice, pues sí, funciona, pero no es algo eh, ortodoxo. Tiene que ser algo que todos estemos hablando el mismo lenguaje. Listo, ¿cómo les pareció el software? Chévere, profe. Sí, está chévere, ¿cierto? Entonces la idea es Interesante, que ustedes sí. jueguen con eso. Acá les voy a dejar un ejercicio. Ustedes van a hacer este ejercicio, ahí están las instrucciones. ¿Qué van a hacer? Yo les voy a compartir esta presentación. Ustedes van a hacer lo mismo, exactamente lo que hicimos hoy, pero con otros valores. Entonces van a hacer el cálculo a mano, es decir, perdón, todo esto de acá, ustedes lo hacen a mano. Vean, algo muy sencillo, muy Amán. explicadito. En una hoja, le toman una foto y luego le hacen lo mismo en el simulador, hacen el montaje, así exactamente igual, solamente le van a cambiar los valores, van a medir la corriente que se vea la medición, le toman un pantallazo, toman la foto que hicieron del ejercicio manual, la unen con el pantallazo en una sola hoja, en un archivo PDF. Y luego lo marcan bien con su nombre, bien bonito, bien organizado. No estamos pidiendo acá el super trabajo que esté bien computado, nada, nada. Con pantallazos que yo vea que abrieron la cuenta en el multisim, que se tomaron el trabajo de medir la corriente y eh, ya lo suben ahí por el grupo de WhatsApp. ¿Eso para cuándo? Para el día lunes, para de hoy en 8. Entonces lo hacen con calma, revisan la grabación, revisan la presentación y ya. No sé si tengamos alguna duda. Algo muy sencillo. Sí, Campo Elías. No, señor, nada. Listo. No es que como lo vi ahí con con la mano arriba. No, seguro se quedó ahorita cuando le hicieron la pregunta lo del. Listo, entonces esta presentación del multisim es para que ustedes conozcan más o menos cómo son los software, cuáles son las herramientas que se utilizan en la parte eléctrica. Voy a llamar lista, voy a dejar de presentar. Profe, hay un compañero, un tal Roy, que me ha estado escribiendo que no se pudo conectar, no sé por qué, pero yo no le he podido contestar. Su merced no le... Bueno, miremos a ver qué pasó. Bueno, ahí les compartí el link de la segunda parte de la llamada. No sé si tendré algún problema de conexión, porque él igual estuvo en la primera parte. Bueno, no importa. Listo, voy a llamar lista y ya para irnos a descansar. Deison Arcila, Carlos Augusto Ardila, Brian Alberto Arenas, Brian Alvarado, Elber Arismendi, Jorge Ballén. Presente, profe. Listo, gracias. Robert Barreto, John Alexander Bautista. Buenas noches, profesor. Buenas noches.
Gracias. Carlos Andrés Verdugo. Breider Bermúdez. Presente. Listo, gracias. Jonathan Caicedo. John Castellanos. Presente, profe. Gracias. Simón Castro. Freddy Celeita. Brian Charris. Juan Andrés Covaleda. Presente, profesor. Listo, gracias. Francisco Contreras. Jorge Cordero. Ruth Cristancho. Sí, señora, aquí estoy. Listo, gracias. Jennifer Escolar. Omar Espinosa. Wilson Fernández. Presente, profe. Listo, gracias. Ismaireli García. Denis López. Presente, profesor. Gracias. Eliserio Macías. Daniela Mejías. Presente, profe. Listo, gracias. Sergio Méndez. Presente. Gracias. Samuel Méndez. Lasmi Méndez. Presente. Gracias. Campo Elías Mendoza. Presente. Gracias. Yair Naranjo. Roimán Ojeda. Roimán creo que era el compañero que estaba con problemas de conexión. Listo. Fairi Posada. Presente, profe. Listo, gracias. Carlos Quintana. Presente, profe. Gracias. Dairo Ramírez. Presente. Gracias. Anthony Rangel. Fabio Rodríguez. Presente, Anthony. Listo, Anthony, gracias. Fabio Rodríguez. Liliana Rojas. Fabián Rojas. Diego Romo. Juan Diego Cerrato. Juan David, presente. Listo, Juan David, gracias. Kaori Tayel. Listo, gracias. Michelle Torijano. Carlos Toro. Gabriela Torres. Karen Torres. Presente, profe. ¿Quién? Gabriela Torres. Listo, Gabriela, gracias. Karen está. Sí, señor. Presente. Listo, gracias. Carlos Urrego. ¿Me faltó alguien por llamar? Listo, creo que no. Entonces, gracias por la participación a todos. Espero que les haya gustado la presentación. Nos vemos el miércoles a la misma hora, a las 8. Gracias, profe. Listo, entonces que descanse. Listo, profe. Gracias. Feliz noche para todos. Igualmente. Buenas Gracias, noches a profe. todos. Profe, feliz noche para todos. Gracias a ustedes que descansen.